Muy buenas amigos de Auto FM y Automundo Argentina, para todos nuestros amigos de Argentina y toda Latinoamérica. Bienvenidos a las nuevas claves de la Fórmula 1, donde repasamos todo lo que nos ha deparado ese gran premio, esa última carrera de la Fórmula 1 en Zandvoort, en una despedida por todo lo alto de este gran premio que tendrá su última cita en un calendario de la Fórmula 1 porque termina contrato. Una carrera caótica, con lluvia antes de comenzar la carrera, antes de la salida, con una bandera roja por el accidente de Max Verstappen en esa primera vuelta, dos salidas en parado, emoción hasta la última vuelta con la lucha entre los Mercedes, McLaren, los propios Ferrari que también llegaron ahí al final. Y bueno, Lando Norris volvió a ganar por segunda carrera consecutiva esta temporada, por delante del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell, que consiguió aguantar esa tercera posición. Mientras que Fernando Alonso, pues bueno, volvió a puntuar con una novena posición, con un gran puesto que además cimentó con una gran estrategia y una gran carrera. No le cayó del cielo como, por ejemplo, los puntos de Mónaco. Carlos Sainz terminó 16º tras un complicado fin de semana y además tras llevarse puesto por delante a su compañero de equipo, Alexander Albon. Franco Colapinto fue 14º y Checo Pérez 15º con Cadillac. En el caso del argentino Franco Colapinto hay que hablar de lo que sucedió porque bueno, le cascaron un drive-thru por adelantar bajo bandera amarilla cuando, bueno, es que no había opción a mucho más. Pero bueno, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en Zandvoort y muchas más cosas, y para eso toca dar la bienvenida al gran Diego Durruti. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, con ganas de hablar de Fórmula 1, con ganas de hablar de lo que pasó en Zandvoort. Esta semana, pues bueno, tomando un poco el relevo de Rubén, que no ha podido estar hoy aquí contigo, pero bueno, con ganas de coincidir contigo y de hablar de este Gran Premio. Si quieres, empezamos ya. Sí, por supuesto. Fue una carrera que creo que al menos fue bastante entretenida, mucho más de lo que se preveía después del sprint. El sprint fue medio soso, pero la carrera en sí, lo principal estuvo, la verdad que muy entretenido, ¿no? Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, Diego. Viendo la sprint, ¿no? Que tuvimos formato al sprint, fue un poco aburrida, pero claro, ahí todos fueron con el neumático blando, la incertidumbre, ¿no? Con el tema de la lluvia, la incertidumbre de no saber cuánto iba a durar el neumático duro, el medio, y una pista bastante más fresquita que la que tuvimos el sábado. Yo creo que dio pie a que sucediera todo esto. Pero bueno, vamos directamente con la primera de las claves, y es que McLaren vuelve a ganar y Norris, bueno, yo he puesto aquí, confirma su remontada en el Mundial, pero más que confirma su intento de remontada, ¿no? Sí. Aquí Max Verstappen comenzó la remontada el año pasado. Norris podría dar un pasito adelante con esta victoria consecutiva, ¿no? Sí, sin dudas. Terminó la primera parte del año con el triunfo en Hungría y comienza esta segunda parte también con una victoria. Obviamente es todo un síntoma, ¿no? Un síntoma de recuperación, principalmente de McLaren y de él. Después vamos a hablar de Oscar Piastri, que no está pasando por un buen momento, pero creo que fue un gran triunfo. Además, un triunfo que fue, primero y principal, logró la pole position, ¿no? Lo que ya es un gran mérito. Y después fue un triunfo que tuvo que pelearlo para conseguirlo, ¿no? Así que creo que la verdad que merecida esta victoria. Y bueno, hay que ver si esta recuperación, como vos bien decías, y poniendo como ejemplo lo de Max Verstappen, llega a ser tal para prestarle batalla a Kimi Antonelli, que parece intratable, ¿no? Hay que decir que la victoria de Lando Norris, como bien ha dicho Diego, llegó en un fin de semana en el que tuvo que luchar mucho esa victoria. De hecho, perdió la primera posición en la parte inicial de la carrera y solo la recuperó con una estrategia de McLaren que nadie daba un duro por ella, pero que terminó por funcionar y que les puso de nuevo en esa primera posición. De hecho, nunca había ocurrido en Zandvoort que un piloto que no hubiese salido en la primera posición ganase la carrera. Ujú. Podía haber sucedido si Kimi Antonelli hubiese ganado, pero Lando Norris mantuvo esa primera posición. Él lo dijo, ¿no? Necesitamos trabajar, necesitamos mejorar si queremos estar en la lucha por el campeonato y si queremos bueno, pues estar en la terna para batir a los Mercedes, ¿no? Que en la segunda clave, lo hemos dicho, ¿no? Mantiene el control del campeonato, ¿no? Sí. Kimi Antonelli fue segundo, George Russell tercero, con otra gran estrategia, hay que decir, y con una gran ejecución de equipo, Diego. Sí, es más, llamó mucho la atención cuando Mercedes le pide a Russell que le dé la posición a Kimi Antonelli. Eso creo que fue relevante, ¿no? En el contexto de la lucha interna que hay. Pero bueno, fue un gran trabajo en equipo. Me parece que, volviendo al tema de McLaren, McLaren todavía no tiene un gran auto como para pelearle de tú a Mercedes. Sin embargo, puede hacer diferencias con las estrategias, ¿no? Y ahí creo que va a ser algo realmente entretenido. Y por lo tanto, Mercedes lo que tiene que empezar a hacer es justamente mejorar esas tácticas, ¿no? Para aprovechar al máximo el auto que tiene, que está en un nivel superlativo en relación al resto, y bueno, tratar de compensar esas posibilidades que tienen los otros equipos, de hacer un poco de fuerza con las estrategias como pasó con Lando Norris y McLaren.
Hay que decir un poco que sobre esta decisión que tomó Mercedes, en mi opinión, primero vamos a rescatar, ¿no?, las palabras de Toto Wolff, que dijo que siempre y cuando no estuvieran luchando con otro equipo por victoria o por alguna posición, pues siempre iban a dejar carta libre a que luchasen sus pilotos. El caso aquí es que Hamilton y Leclerc venían remontando desde atrás, venían dando caza a Kimi Antonelli, que venía con un mejor ritmo que George Russell. Entonces lo que decidió Mercedes fue sacrificar a George Russell, que venía con un peor ritmo, dejarle de pantalla entre Hamilton y Antonelli y frenar el avance de los Ferrari. De esta manera intentaban, mejor dicho, asegurar ese segundo puesto de Antonelli y intentaban batallar el tercer puesto de George Russell. Al final, el resultado final les dio la razón, pero también hay que decir, Diego, que el Virtual Safety Car del final de carrera les ayudó, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso también le dio más emotividad al final de la carrera, ¿no? Sin dudas. Pero más allá yo entiendo la posición de Toto Wolff, obviamente. Él vela por el bienestar del equipo. Ahora, no debe ser lindo para George Russell en el contexto de que empezó la temporada como piloto número 1. Después se tuvo que bancar, ¿no?, y soportar la seguidilla de victoria de Kimi Antonelli, que le digan, levantá para dejar pasar a tu compañero. Me parece que eso no va, si bien el equipo es lo primero, no debe estar tan contento Russell con eso. Hay que decir, Diego, que a mí me sorprendió, no sé a ti, las palabras de justo recién bajado del coche de George Russell, en las que dice que, bueno, el equipo hizo lo correcto. Sí, está bien que lo diga, pero otra cosa es lo que Que lo pasa crea. en el interior, ¿no? Exacto. Claro, o sea, Estoy totalmente de acuerdo. ¿qué otra cosa va a decir? No, claro. De caras al público, a las cámaras, hay que mandar ese mensaje de unión, aunque internamente seguramente esto en el debrief se hubiese hablado y se hubiese comentado. Hablábamos un poco de los Ferrari, que venían remontando detrás de los Mercedes. Vuelven a quedarse fuera del podio. Están haciendo esta temporada un poco irregular, ¿no?, donde o bien uno gana, como puede ser el caso de Hamilton, y el otro lo hace muy mal, viceversa con Leclerc. Cuando ha ganado Leclerc, Hamilton no ha estado tan fino, y cuando no están para ganar directamente, ninguno de los dos hace una carrera sensacional. La sensación que deja Ferrari es que hay potencial para más, pero que por una cosa o por otra siempre se quedan ahí a medio camino, ¿no? Sí, lo de Ferrari también llama mucho la atención, ¿no? Es bastante irregular, pero bueno, yo creo que debe tener la tranquilidad de que están para pelear por la victoria. Siempre hay que unir algunos puntos como para que eso suceda. Lo que sí me parece más relevante, ¿no?, en este contexto de la segunda temporada de Lewis Hamilton es la supremacía que tiene sobre Leclerc. O sea, ha logrado mejores resultados que el monegasco, y eso también en Ferrari puede llegar a influir, ¿no?, en la relación que tenga justamente Leclerc con Hamilton. Leclerc, piloto número 1 durante muchísimo tiempo, y ahora tiene que soportar cómo el gran campeón que es Hamilton está logrando esa supremacía sobre él, ¿no? Pero son carreras, digamos, de demasiada irregularidad para Ferrari, pero Hamilton estuvo liderando, fue una carrera bastante que estaba para cualquiera, ¿no? Creo que eso queda claro, pero en este caso, bueno, Hamilton, después de liderar, se tuvo que conformar con el cuarto lugar. Hay que decir, ¿no?, que Hamilton finalizó cuarto finalmente, apretando a George Russell. Leclerc quedó quinto, muy cerquita de su compañero de equipo. Y para explicar un poco la situación, en carrera hubo un momento en el que se preveía, ¿no?, que todo el mundo iba a hacer una parada. De hecho, se montó el duro alrededor de la vuelta 20 con intención de llegar hasta el final. Y sorprendió mucho que Charles Leclerc, con una mejor posición en pista, montase el medio, lo que claramente era una idea de ir a 2 paradas mínimo, ¿no?, porque no se llegaba con el medio hasta el final. Esto fue lo que dejó a Charles Leclerc en una posición delicada, porque tras la parada con el siguiente neumático, pues le dejó por detrás de Lewis Hamilton. Tuvo que ir pues a remontar, ¿no?, con el piloto inglés. No pudo batir al británico, y esto dejó a Leclerc por detrás, que durante toda la carrera, como digo, estuvo por delante, y durante todo el fin de semana a mí me dio la sensación de ver a un Leclerc un poco más entonado que Hamilton. Volvimos a ver a ese Hamilton que cuando no está todo en su sitio, que cuando no está el coche por la mano, le cuesta un poquito más el fin de semana, pero sacó un resultado positivo viendo lo que sacamos en el global de Ferrari. Sí, sin duda se está pasando repito, creo que el tema de la Ferrari y con Hamilton y Leclerc pasa por la irregularidad y bueno, y aprovechan las circunstancias que se le dan, ¿no? Desde ya. De hecho, Leclerc había terminado segundo en el sprint con una estrategia bastante arriesgada, que fue montar blandos cuando el resto había montado medios, pero bueno, lo más importante también pasa el día domingo, ¿no?
Así es. Vamos a pasar a la clave 4 y a la clave 5, que es para hablar de Red Bull y sobre todo para hablar de ese inicio de carrera, ¿no, Diego? Porque tuvimos un inicio de Sí. carrera en el que justo antes de la carrera, media hora antes de que comenzase el Gran Premio, se puso a llover de manera torrencial, de tal manera que empapó la pista, pero dio tiempo a que se secase. Tanto fue así que salieron con neumáticos slicks al inicio de la carrera. Pero Zandvoort tiene una peculiaridad y es que tanto la curva 3 como la curva 14 del circuito son Ujú, peraltadas. Y esto claro. dio pie a que la curva 3 se hace por el exterior. Entonces el agua que cae al interior, digamos que no fue un problema. Pero en la 13, 14, el agua que va al interior sí que es un problema, porque ahí sí que se traza por dentro. Y esto dio con que en la primera vuelta, cuando los pilotos llegaron allí, todos tuvieron problemas. Uno de los primeros que se encontraron con ello fue Max Verstappen, que perdió el control del coche, se fue contra las protecciones, pero no fue el único que se encontró con problemas. Incluso Gaby Bortoleto hizo un Sí. 360. Su compañero de equipo Nico Hülkenberg lo salvó de milagros. Y esto provocó una bandera roja tras ese accidente fuerte de Max Verstappen, el cual hay que decir que salió ileso del accidente, en un fin de semana que Red Bull no estaba fino, no estaba para hacer grandes cosas, estaba para ser el mejor digamos, del resto, porque McLaren, Mercedes y Ferrari estaban en otra liga, y en un fin de semana en el que Max Verstappen tampoco estaba fino porque pasaba un proceso gripal. Sí. Y en un fin de semana donde también en la previa se había anunciado su continuidad en Red Bull, lo que no es Exacto. poco, hasta 2030, ¿no? Y también en el contexto de ser el último Gran Premio en los Países Bajos. Una lástima, la verdad, lo de Verstappen, pero bueno, son circunstancias de la carrera, ¿no? Evidentemente, vos, como lo decías vos, el tema del agua en ese sector de la pista, incluso él mismo, ni bien chocó, pidió disculpas al equipo, ¿no? Y fue realmente una lástima. Hubiese sido lindo verlo, al menos en la pista. No sé si hubiese estado peleando adelante, porque el Red Bull no estaba para pelear por la victoria, pero con Max Verstappen nunca se sabe, ¿no? Tal vez saca un buen domingo y termina siendo un carrerón, ¿no? Con un equipo Red Bull que de emergencia tuvo que incluirlo a Liam Lawson dentro de su formación, porque Isaac Hayar tuvo una lesión en la muñeca y no pudo estar presente. Me parece que lo de Lawson también es bueno en el contexto eh, de haber llegado nuevamente al equipo con todo lo que eso significa, ¿no? Recordemos que fue piloto de Red Bull en algún momento, después fue degradado a Racing Bulls. En Racing Bull está haciendo realmente una buena temporada y bueno, le salvó, digamos, las papas al equipo austríaco. Totalmente. De hecho, después de la retirada de Max Verstappen, Liam Lawson fue la punta de lanza, ¿no? El único que estaba en el Ujú. circuito y cumplió con Sí, lo que se sí, le sí. esperaba. Nadie esperaba que hiciese algo mejor que Max Verstappen, que estuviese justo por detrás, y es justo lo que hizo. En la sprint le costó un poquito más, también tuvo una sprint qualifying un poco más complicada, pero creo que Liam Ujú. Lawson cumplió con nota en su regreso a Red Bull. Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Diego, en que me hubiese gustado ver a Max Verstappen un poco más de tiempo en la pista, porque estoy seguro de que hubiese dado un poco de batalla. Vamos a hablar de un piloto que dio mucha batalla al inicio de la carrera, pero que luego se fue diluyendo, y ese es Oscar Piastri. Hemos hablado de los Sí. Mercedes, mencionando a los dos pilotos, hemos hablado de Ferrari, mencionando a los dos pilotos, al igual que de Red Bull, pero sin embargo hemos hablado de McLaren y hemos dejado ahí un poco a Oscar Piastri de lado, porque prácticamente fue el piloto que se descolgó por completo, quedó sexto, creo que hizo un total de 4 detenciones en boxes. Digo, una carrera complicada para Oscar Piastri. Sí, una carrera complicada en una temporada que también es complicada. Me parece que una cosa viene atrás de la otra, ¿no? Porque Oscar Piastri no es un piloto que esté donde está. De hecho, el año pasado, a esta altura de la temporada, era uno de los grandes candidatos y favoritos al título. Y sin embargo, este año, por diferentes situaciones, no viene siendo del todo buena en la primera parte del año por cuestiones mecánicas, algún que otro error. Y ahora también, no fue un gran premio del todo bueno, ¿no? Para Piastri, y se contrasta con lo que hace Lando Norris, ¿no? Porque en las últimas carreras Norris ha estado liderando justamente el equipo de McLaren como campeón que es, pero con buenos resultados, y uno lo compara con lo que hace Piastri y es totalmente diferente, como si estuviese en otro equipo, ¿no? Yo no sé cuánto del estado de ánimo debe influir en la actuación del piloto australiano, que hasta no hace mucho incluso se dudaba que continuara en McLaren, ¿no? La pieza clave de todo el mercado iba a ser Verstappen. Así que no fue una carrera como para recordar de Piastri en Zandvoort. Seguramente el piloto australiano va a querer redimirse en las próximas competencias, pero bueno, ya por empezar ha perdido una gran cantidad de puntos y está muy relegado en el campeonato. Deberá conformarse con tratar de conseguir algún buen resultado como para decir que la temporada más o menos fue buena.
Tanto es así, Diego, que es el único piloto que está superado por Max Verstappen de los 6 imparables, Sí. ¿no? Quiero decir, está Ferrari, Mercedes y McLaren, que están claramente por encima de Red Bull, pero Oscar Piastri en la general se encuentra por detrás de Max Verstappen, lo cual es un diagnóstico claro, ¿no? de que el piloto australiano está sufriendo mucho esta temporada. El inicio de carrera, como repito, fue muy bueno, estuvo Sí. luchando por las primeras posiciones, pero luego poco a poco perdió ritmo y se vino hacia atrás. Una pena y, bueno, interesante lo que has comentado, Diego, porque efectivamente se habló mucho de la posibilidad de que Oscar Piastri pudiera recalar en Red Bull con una hipotética llegada de Max Verstappen a McLaren, pero esto, evidentemente, tras la renovación del 4 veces campeón del mundo de la Fórmula 1, pues queda en nada. Veremos qué es de Oscar Piastri, que está sufriendo mucho. Yo me quedo con unas declaraciones de él, Diego, a final de carrera, en las que le preguntan que qué hay de diferente en el coche de Lando Norris y en el suyo, y dice, bueno, pues que uno va muy bien y el otro no va tan bien, ¿no? No entró mucho al debate. No sé. Sí, bueno, Piastri no es un piloto que se calle demasiado, ¿no? Y puede ser que haya cierta diferencia técnica entre un auto y otro. Ahora, él creo que tiene el peso suficiente como para exigir un poco más de cosas, ¿no? Ahora, si no encuentra eco en lo que él dice y que él sugiere, también es una problemática interna de McLaren, ¿no? Y hay que ver cómo termina esta relación. O sea, recordemos que Piastri no es un piloto que él y la gente que lo maneja, que le tiemble el pulso para decidir pegar un cambio. Lo hizo en su momento y acertadamente cuando no quiso ser piloto del equipo Alpine y se fue para McLaren. Y bueno, hay otras opciones. ¿Quién dice que haya alguna sorpresa de acá a fin de año y no tengamos a Piastri en otro equipo en 2027, ¿no? Dudo, pero debería, digamos, hablar con el equipo, con Zac Brown y poner las cosas en orden. Pues veremos, ¿no? Si Oscar Piastri vuelve a encontrar el norte en esta temporada 2026. Y vamos a pasar a hablar de un equipo y de un piloto que parece que no sé si van a encontrar el norte, pero ven un poco de luz al final del túnel, ¿no? Vamos a Sí, hablar de Fernando Alonso y de Aston Martin en estas claves 7 y 8. Un Fernando Alonso que consiguió un 9º puesto, el mejor resultado de Aston Martin de la temporada y, por supuesto, del piloto español, que consigue 2 puntitos. En un fin de semana que estaba marcado en rojo, ¿no? sí, Para el equipo británico, porque si bien en Hungría trajeron esas mejoras aerodinámicas, ¿no? Un nuevo chasis que, bueno, dijeron que vino muy bien, que le dio la posibilidad al equipo Aston Martin en clasificación de pasar por primera vez a la Q2. Luego en carrera, pues vimos que había ciertas deficiencias, sobre todo en el nivel del motor de combustión, que estaban dejando atrás al equipo. Pero aquí también llegaba un nuevo motor de combustión con ese sistema dúo en el que se pretendían ganar entre 50 y 30 caballos. Es cierto que la mejora ha sido menor, de 15, porque están ultimando todo, pero la mejora es evidente, Diego. Entrar en los sí. puntos, la estrategia de Aston Martin también fue muy buena, el ritmo fue muy bueno. Son buenas sensaciones, ¿no? Para el equipo. Sí, sí, es otro equipo, literalmente es otro equipo, ¿no? Desde Hungría hasta esta parte es otro equipo. Creo que también la gran prueba de fuego de todo este paquete con el motor va a ser en Monza, circuito rapidísimo, ¿no? Creo que ahí va a ser la prueba de fuego y ahí tal vez uno pueda llegar a medir exactamente dónde está Aston Martin, porque las dos últimas pistas, digamos que no son tan veloces, al contrario, pero sí, totalmente, o sea, es evidente que hay una recuperación, eso es lo positivo, ¿no? Después se verá con el transcurso del año cómo llega, pero tenerlo nuevamente a Alonso peleando por los puntos, a Aston Martin incluso también, es positivo. Yo siempre lo hablo con Rubén y le digo que con Aston Martin, si sigue con esta tendencia, puede ser un caso bastante curioso porque puede llegar a ser la decepción del año y también la sorpresa del año, ¿no? La decepción porque se esperaba muchísimo del equipo y no lo demostró, y la revelación por la recuperación, ¿no? En plena temporada recuperar un nivel y achicar tanto la brecha con respecto al resto es algo positivo, ¿no? Sorprendió mucho y lo explicó Fernando Alonso al final de la carrera. Han hablado mucho durante el fin de semana de que hay que mejorar mucho la manejabilidad del coche. ¿Qué quiere Sí, decir esto? Pues que todo lo que han traído va bien, funciona bien, pero hay que tratar de optimizarlo, ¿no? Se puede sacar mucho más potencial de todas las mejoras, sobre todo en cuanto a chasis y aerodinámicas que han llegado al coche. También en cuanto al motor. El motor se ha probado en unos test en Hungría, después del Gran Premio de Hungría. Se trajo aquí a Zandvoort, pero falta por ponerlo todo a punto, aunque siguen insistiendo en que hay que trabajar mucho en ese motor de combustión. Y como bien indicas, Diego, en Monza, que es un circuito donde el motor, donde el circuito pues, demanda mucho a esa potencia, a ese motor de combustión, pues veremos, ¿no? Dónde está. Fernando Alonso ya ha dicho que cree que van a sufrir. Esto sería lo normal. Y hablando un poco de la carrera, Diego, Fernando Alonso, uno de los pocos pilotos que fue a una única parada, que era lo esperado. A mí me sorprendió mucho que cuando estuvo en tráfico todo el rato no pudo imprimir su ritmo, pero cuando los pilotos que tenía delante pararon en boxes, él, con un neumático usado, continuó en pista
y tuvo un ritmo impresionante, que fue lo que cimentó en gran medida, también la única parada en boxes, su novena posición. Y ahí está el oficio del piloto. Me parece que ese tipo de situaciones es justamente donde la experiencia es más que el medio mecánico, ¿no? Porque nadie duda de las capacidades conductivas de Fernando Alonso, de la gestión que tiene de las carreras, de lo que puede hacer con un auto medianamente bueno. O sea, hoy el Aston Martin es medianamente bueno, incluso con techo para seguir desarrollando, que eso también es lo positivo, por las palabras de Fernando. Y cuando tiene todo ese conjunto, él se encarga de hacer el resto. Me parece que la estrategia, obviamente, acá, estos equipos de mitad de tabla para atrás dependen muchísimo de una buena estrategia, ¿no? Y es lo que ha hecho Aston Martin con Fernando Alonso, así que creo que es merecidísimo entrar en la zona de puntos, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de Lance Stroll mínimamente, y es que el piloto canadiense estaba ahí con Fernando Alonso durante toda la carrera, pero reportó que tenía problemas en el coche, tuvo que retirarlo. Al final de la carrera comentó que en el inicio de la carrera, en ese accidente de Max Verstappen, tuvo que pillar algún resto de fibra de carbono que afectó, ¿no?, a los puntos de aerodinámica del coche, y eso hizo que no estuviese todo en su sitio. Pasamos a hablar, si te parece, Diego, de varios equipos, ¿no? Quiero hablar de Audi, Sí. quiero hablar de Racing Bulls, quiero hablar de Alpine, que para mí es una de las grandes decepciones del fin de semana, y ahora explico por qué. Audi, desde luego, sigue creciendo. Un octavo puesto de Nico Hülkenberg, que es el mejor resultado de la temporada. Octavo, no, séptimo, si no me equivoco, con la sanción a Liam Lawson. Pero bueno, en cualquier caso, mejor resultado de la temporada de Nico Hülkenberg y también del equipo Audi. Bortoleto fue 13º, un poco afectado también por ese inicio un poco abrupto para el piloto brasileño. Pero en cualquier caso, gran salto adelante de Audi este fin de semana. Sí, un Audi que constantemente está dando sorpresas, ¿no? La gran falta, me parece, que del equipo alemán es la consistencia de sus dos pilotos, porque hasta ahora eh, solamente un piloto ha tenido un buen fin de semana, ¿no?, en cada carrera, y eso le ha hecho que no sume una gran cantidad de puntos. De hecho, está bastante atrás en la tabla de constructores, pero eso no quita de que le dé un poquito de color y calor a lo que es la batalla por la zona media, donde hay varios equipos luchando. Ahora lo tenemos a Aston Martin, ¿no? Por supuesto. Pero lo de Audi es bueno, ¿no? Me parece que en el balance global, ¿no?, más allá de que debería tener mayor consistencia y tratar de llegar con los dos pilotos, obviamente chapó para lo de Hülkenberg, ¿no? Porque en algún momento estuvo retrasado, se recuperó, y también acá hablamos del oficio del piloto, ¿no?, haciendo una muy buena carrera y llegando en los puntos, ¿no? Después lo de Bortoleto, bueno, también quedó fuera, pero también hizo una buena competencia, teniendo en cuenta el retraso que tuvo al principio y demás, ¿no? Era realmente el ritmo que tenían era destacable, ¿no? Sobre todo en mitad de carrera en adelante, iban hacia adelante, pasaban rivales y ganaban posiciones, pero bueno, todo tenía un límite. Hülkenberg logró mejor posicionamiento que el piloto brasileño, y también haber sumado puntos creo que es muy bueno para el equipo, ¿no? Y aquí quiero hablar ahora de dos equipos que han estado luchando por el liderato, ¿no?, de la media tabla durante toda la temporada. Se han visto superados por Audi este fin de semana, que son Racing Bulls y también Alpine, que tienen dos historias parecidas, aunque también diferentes. En el caso de Racing Bulls, Yuki Tsunoda se subía al coche por primera vez esta temporada en sustitución de Liam Lawson, que, como decimos, se fue a Red Bull a sustituir a Isaac Hadjar. Y en el otro lado estaba Lindblad. El inicio de la carrera de Lindblad fue muy bueno, pero por adelantar bajo banderas amarillas, pues recibió un drive-thru que le dejó ya prácticamente fuera de carrera, fuera de ritmo, ¿no?, durante toda la carrera, y muy complicado puntuar. Una situación parecida tuvo en Alpine Franco Colapinto, que estaba en posiciones de punto, 10º en el inicio de la carrera, pero se vio relegado al fondo de la parrilla por un drive-thru. Y aquí, para mí, la nota negativa el fin de semana es un Pierre Gasly, que se metió en una batalla absurda en mitad de carrera con los Racing Bulls, perdió un montón de tiempo. Sí es cierto que al final consiguió pescar una 10ª posición y un puntito, pero para mí, viendo el ritmo que tenía Alpine y sobre todo viendo dónde estaba Pierre Gasly al inicio de la carrera, que estaba 9º, es inadmisible que Fernando Alonso o Nico Hülkenberg quedasen por delante de él, ¿no? Mira, yo tengo mi opinión formada con respecto a esto. Vos hablabas de la decepción de Alpine, y yo no lo veo como una decepción. O sea, es un equipo que llevó un montón de mejoras. En realidad fueron mejoras, bien dicho, porque el auto mejoró. Fueron 8 actualizaciones, y la batalla que tiene Alpine no es contra ni Audi ni contra Aston Martin. Al contrario, es contra Racing Bulls. O sea, de hecho, achicó a 3 puntos. Llegó con 5 unidades de diferencia con el equipo Racing Bulls, y achicó a 3 puntos. Es decir, que fue exitoso lo que hizo Alpine.
Para mí, la batalla está entre Racing Bull y Alpine, por ser el quinto mejor equipo. El resto no importa. O sea, Ujú. ¿cuántos puntos tiene Aston Martin? ¿Cuántos puntos tiene Audi? No importa que mejoren. No importa que mejoren. Al contrario, si esos equipos entran en la zona de puntos, que todos sabemos cuántos son los puntos que están en juego para esos equipos, que son el del noveno y el décimo, ¿qué preocupación tenés que te pase un Aston Martin? Ninguna preocupación. Al contrario, mejor, porque tal vez vos no sumes tantos puntos, pero tu equipo principal, que es Racing Bull, no va a sumar ningún punto. Me parece que yo no lo veo como una decepción, Pero lo veo digo, como una batalla ganada de Alpine. ¿no crees, en mi opinión, no crees Sí. que es una oportunidad de haber acercado más a Racing Bulls? Que se ha perdido esa oportunidad, ¿no? En un fin de semana en el que parecía que se podían sacar muchos puntos. Porque, bueno, lo de Franco Colapinto para mí es, ahora lo comentamos, es un error Sí. por parte de dirección de carrera que yo creo que no, bueno, gestionó bien esta situación. Pero lo de Pierre Gasly a mí me dejó un poco frío. Perdió mucho tiempo en mitad de parrilla. Pero el objetivo era contener a los Racing Bulls. Por Ujú. eso te estoy diciendo. O sea, no importa mirá, vayamos a los números, que son, no hay objeción con eso. Lo tenés a Racing Bulls quinto con 66 puntos. A Alpine está sexto con 63. Después Haas en el medio, 21. Haas que no corrió este fin de semana, no Nada. corrió, está con 21. Lo tenés octavo Audi con 16. Noveno Williams con 11. Décimo Aston Martin con 3 puntos. ¿Qué te importa a vos si Audi suma séptimo, octavo o noveno? Si sabés que la cantidad de puntos que hay en juego jamás va a permitir, salvo que Audi, en la próxima carrera, Audi y Aston Martin hagan A un podio, P3. que, claro, que estén peleando por la zona media. O sea, va a ser muy poco probable. Por eso me parece que el objetivo de Alpine es tratar de luchar con Racing Bull, que es el equipo que sí o sí le está haciendo fuerza. El resto no importa, el resto es decoración para ellos. Entonces, de hecho, lo mismo lo dijo Gasly. Dijo que lograron el objetivo de salir adelante de los Racing Bulls. Ahí te das cuenta dónde está apuntando el equipo. Por eso me parece que no hay que desesperarse. Para mí, lo que hizo el equipo fue bueno en el contexto de la lucha que tienen. O sea, otra cosa sería a principio de año, donde todavía hay un montón de cosas en juego, pero a esta altura del año me parece que están haciendo bien las cosas. Ahora, si de repente en las próximas carreras Aston Martin y Audi hacen podio y se acercan sí a la zona media de la batalla, bueno, es otro tema. Ahí sí es otro tema. Pero hasta ahora me parece que lo que hizo Alpine fue positivo. Sumó más puntos que su equipo rival. O sea, lisa y llanamente. Y en este punto, Diego, quiero que me comentes sobre Franco Colapinto. Yo creo que hizo un Sí. buen fin de semana, pero se vio en esa situación de un drive-thru que a mi modo de ver cayó de la nada. Es cierto que adelanta bajo bandera amarilla, pero ¿qué opción le quedaba al piloto argentino? Claro, no, totalmente. Me parece que lo de Franco Colapinto hay que medirlo desde dos puntos de vista. Primero y principal, la gran diferencia que había con respecto a la actualización que había llevado Gasly. La actualización solamente fue en el auto del francés. Empezó el viernes a 7 u 8 décimas, ¿no? Él con la actualización, con el auto viejo, digamos, entre comillas, de Alpine, achicó esa brecha a 184 milésimas en la clasificación, lo que ya es positivo. O sea, habla a las claras de un progreso de él. Teniendo en cuenta que, bueno, todos coincidían que estas actualizaciones mejoraron el rendimiento del auto. Y respecto al tema del drive-thru, es lo que él, dicho por él también, ¿no? Es lo que empeoró todo el resto de la carrera, o sea, porque no pudo hacer otra cosa. Yo creo que, si bien yo soy muy reglamentarista, me parece que los reglamentos están para respetar, también hay que darle contexto a veces a las cosas, ¿no? Antes de tomar una decisión, ¿no? Y si bien Franco Colapinto fue en el momento, digamos, en que sucedió el accidente de Verstappen, se pone bandera amarilla, un poquito tarde, pero se pone bandera amarilla y aparece también en el LED la bandera amarilla, ya estaba haciendo una superación. ¿Qué podía hacer el piloto? O sea, no es que tomó una ventaja con esa doble bandera amarilla, no podía hacer otra cosa. Pararse a cero hubiese sido arriesgarse a tener otro accidente. Aparte, otra cosa, Tsunoda también, en la comparación, Tsunoda estaba en la línea de trayectoria de Verstappen, sí o sí tuvo que levantar, que eso también le permite a Colapinto, que estaba por el lado de afuera, completar esa maniobra en el momento en que ponen la bandera amarilla. Entonces, me parece que ahí falta un poco de criterio de los comisarios deportivos. Y además, otra cosa, o sea, podrían, esto es mi parecer, no sé si lo hubiesen, si hacen la Fórmula 1, pero tranquilamente le puedes decir, lo pasaste con bandera amarilla, devolverle la posición. Claro. Y el mejor momento era con la bandera roja. O sea, ¿qué le costaba al comisariato deportivo decir, vos Colapinto vas a salir detrás de Tsunoda?
no adelante porque lo pasaste como bandera amarilla. Y no lo condenabas, porque lo que pasó, más que justicia, fue una condena lo de esta sanción. Porque realmente lo condicionó en un circuito encima que es imposible pasar. Después, bueno, tuvo problemas con los neumáticos medios, con los neumáticos duros. Recién cuando puso blando estuvo un poco más competitivo y aprovechó ahí el incidente con los Williams para llegar 14º, si no estaba para terminar 16º. Pero me parece que fue una cuestión de criterio, ¿no? Y acá, obviamente, como te imaginarás, acá en la Argentina están todos furiosos, ¿no? Incluso patrocinadores de Colapinto han puesto el grito en el cielo y se han quejado justamente de lo que se considera como una campaña anti-argentina. Para mí no lo es, pero se considera una campaña anti-argentina. Todas las sanciones a Colapinto, siempre le pasa a Colapinto, pero bueno, mi discurso para demostrar que no es una campaña anti-argentina, hasta no hace mucho lo tuvimos a Hamilton en 3 carreras consecutivas sufriendo 5 segundos de recargo, ¿no? Hamilton, 7 veces campeón del mundo. Así que creo que es más que una campaña anti-argentina, es una cuestión de capacidad de los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil. Totalmente de acuerdo, digo. Esto es algo que Cristian Mestres, mi compañero en Dazón, con el que comento las carreras soportes, y yo llevamos, diciendo durante ya varios años que el comisariado, ¿no?, de la Federación Internacional de Automovilismo no está haciendo su trabajo bien, llegan tarde y a veces lo hacen mal, porque cuando llegas tarde, pero lo justificas con que has hecho un buen trabajo, ok, pero llegas tarde, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto se podía haber resuelto con un devolver la posición durante la bandera roja. En el restart, cuando dan el orden de restart, podrían haberle colocado a Franco Colapinto por detrás de su noda. Muy Y simple, al igual que el Imblat, que al Imblat también, en la misma situación que Colapinto, le destruyeron la carrera con esta situación, ¿no? Esto en otros campeonatos, en el DTM, por ejemplo, que tengo el gusto de narrar en Dazón, muchas veces ocurre, ¿no? Un piloto que adelanta en una situación de bandera amarilla y el equipo rápidamente le ordena devolver la posición porque pueden caer en una sanción, ¿no? Entonces, creo que los comisarios tenían todas las herramientas para haber gestionado esto mucho mejor y desde luego que Franco Colapinto se vio en una situación un poco fuera de lugar cuando se vio en una posición muy buena ya en el inicio de carrera. Y nos falta hablar, Diego, de los Williams, que bueno, yo creo que están siendo la nota negativa, desde luego, del año, ¿no? Fíjate que Aston Martin podría ser la gran nota negativa, pero está mejorando. Sí. En el caso de Williams, no mejoran. Y han quedado 15º, 16º, y encima se chocaron entre ellos a final de carrera. Sí, totalmente. Pero bueno, Williams ya de por sí ya comenzó mal la temporada al faltar al Showdown de Barcelona, ¿no? Ahí ya creo que ahí uno sabía que esta temporada para el equipo Williams no iba a ser buena, porque mismo decían que tenían problemas con el auto, exceso de peso y demás, ¿no? Y bueno, lo que está pasando en cada carrera es justamente síntoma de eso, ¿no? Lástima que, bueno, tuvieron este incidente, porque si no hubiesen terminado en una posición más o menos decorosa, hubiesen terminado la carrera, lo que ya para Williams es bueno. Pero bueno, se terminó con este incidente, con este toque, que el que se vio beneficiado obviamente fue Franco Colapinto. Encima un incidente sobre el final de la carrera, con todo casi ya definido. Es una lástima, pero me parece que también este tipo de situaciones sucede cuando es grande la impotencia del piloto, ¿no? Y quiere hacer algo más para tratar de conseguir un mejor resultado, así sea un 15º lugar, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que el equipo deberá hablar, ¿no? Porque no pueden volver a pasar. O sea, lo peor del tema es que se fueron con los autos rotos. O sea, claro, eso es lo peor, ¿no? Y cada auto roto son euros que se van del equipo, ¿no? Pero bueno, va a tener que hablar Bowes con sus pilotos y dejar algunas cosas en claro, me parece, ¿no? Hoy Williams no juega por nada, no corre por nada. De hecho, el mismo equipo ya dijo que está pensando en 2027. Y bueno, tal vez haya alguna charla, si no la hubo ya, para que los pilotos también estén en sintonía con esos objetivos que tiene el equipo, ¿no? Y también encima en el fin de semana donde se confirma la continuidad de ambos, ¿no? Así que bueno, es algo para hablar seguro. Desde luego, además ha sido muy criticado Carlos Sainz por esta acción justo en el fin de semana en el que se ha anunciado que continuará en Williams con uno de los mejores contratos de la parrilla, cerca de 30 millones anuales para el piloto español y con un error grotesco. Yo debo admitir que a mí claramente es un error de Carlos Sainz, se pasa de frenada en la curva número 1 y se lleva a su compañero de equipo por delante. Hay que decir que ambos han restado importancia al asunto. Albon ha dicho que, bueno, que sí es cierto que Carlos se le lleva por delante, pero que, bueno, que estaba en una situación de carrera que poco importaba, ¿no?, lo que pasará o no, que es algo que tienen que hablar y solucionar, pero que no hay mayor problema. Y Carlos Sainz igual dijo
lo peor de todo esto es que te suceda cuando estás luchando por un 15º puesto, ¿no? Es como lo humillante es que encima te choques con tu compañero de equipo luchando por nada. Porque si todavía estuvieras luchando por el segundo puesto, tienes la justificación de decir, bueno, es que estábamos luchando por un podio, pero aquí, luchando por el 15º, tener un incidente, pues está feo, ¿no? Sí, no, por eso te digo yo que es el tema de la mentalidad del piloto. El piloto no deja de ser un animal competitivo, ¿no? Y dicen eso después del accidente, o sea, que no lo pensaron antes, no lo pensaron cuando estaban adentro del auto, que no valía la pena arriesgarse. No, ¿por qué? Porque se quieren ganar entre ellos, ¿no? Por eso digo que el equipo tiene que hablar y tranquilizar las aguas y decirle que no tienen por qué luchar posiciones, que como larguen, lleguen, ¿no? Que tenga prioridad el que largue mejor, el que esté mejor ubicado y ya está. ¿Para qué se van a pelear entre ellos por la nada misma? O sea, porque se peleaban por la nada misma, por el ego de ellos, para ver quién terminaba delante del otro. Básicamente fue por eso. Pero bueno, así son los pilotos de la Fórmula 1, ¿no? Debajo del auto dicen una cosa y dentro del auto hacen otra cosa totalmente distinta. Así es. Bueno, Diego, pues cerrando con William, cerramos las claves y vamos a pasar a los destacados, ¿no? Así que, Sí. como siempre, vamos a nombrar a la estrella, al estrellado, el qué momento y la sorpresa. Te cedo el turno. Para ti, ¿quién fue la estrella del fin de semana? La estrella creo que Lando Norris, no cabe duda que fue el piloto británico, el campeón del mundo, como te decía al comienzo, ¿no? Terminó la primera parte del año con una victoria, inicia la segunda con otra victoria. Está lejos de tratar de defender de manera decorosa el título, pero evidentemente no se va a rendir, que eso está muy bueno. Y el equipo McLaren también, ¿no? Dándole un buen auto, acertando una estrategia y aprovechando cada pequeña falla que puedan tener sus rivales que son más fuertes en el aspecto técnico, le permiten al campeón estar nuevamente adelante. Lástima lo de Piastri, ¿no? Que acá creo que sería el estrellado también, ¿no? El equipo McLaren no logra, digamos, darle un buen auto al piloto australiano, que también ha demostrado básicamente el año pasado, donde veía fantasmas en todos lados, ¿no? El equipo lo favorecía a Lando Norris, bueno, y ahora imagino que debe pensar exactamente lo mismo. Me parece que Piastri también sería el estrellado también. Pues justo te iba a preguntar por el estrellado, pero ya me has dicho que Oscar Piastri. Estoy de acuerdo contigo en la estrella, que es Lando Norris. Yo en el estrellado, estando de acuerdo con Oscar Piastri, también sumaría por aquello de jugar con la ironía. El estrellado para mí también sería Max Verstappen, que en el fin de Sí. semana en el que se anunciaba su renovación con Red Bull, en el último fin de semana de Gran Premio en su país, pues haber tenido este accidente por un error propio, que además él mismo pidió perdón, pues para mí sería el estrellado. Dicho estrella y estrellado, dime, Diego. Sí, no, y el qué momento me parece que fue una de las lindas imágenes que nos dio este Gran Premio en la parte final, con 3 pilotos luchando por la victoria, ¿no? Con Lando Norris, Kimi Antonelli, Russell, todos juntos ahí. Me parece que fue lo relevante. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿no? Siempre, al menos en este año, es cuánto hay pericia del piloto y cuánto hay de gestión de energía en este tipo de situaciones cuando uno ve tan cerca un auto del otro, ¿no? Cuando hasta el año pasado por ahí era poco habitual esto, ahora vemos muchas luchas cerradas, pero creo que lamentablemente el tema de la gestión de energía está opacando la pericia del piloto y uno no sabe exactamente cuánto es de la muñeca y cuánto es de apretar un botón nada más. Eso es lo que llevamos quejándonos toda la temporada, Diego, que ya no hay esas agallas, ¿no? Ese valor de ser el que frena más tarde, ¿no? Ahora ya hay mucha gestión energética. Pero bueno, esta es la nueva Fórmula 1. Yo estoy de acuerdo contigo, Diego. En las últimas 6 carreras hemos tenido 5 ganadores distintos. Lando Norris es el único piloto que ha conseguido una victoria consecutiva desde que Kimi Antonelli consiguiera 5 consecutivas en el inicio de la temporada. Sí. Por lo tanto, la tendencia ha cambiado claramente, hay mucha igualdad y estamos viendo a distintos equipos ganar. ¿Y la sorpresa del fin de semana para ti cuál es, Diego? La sorpresa, una sorpresa, la verdad que, no sé, la recuperación bueno, la sorpresa, obviamente lo de Aston Martin con Fernando Alonso. O sea, que es la ratificación de algo que había pasado en Hungría, ¿no? Me parece que si uno tiene que ver y sorprenderse justamente esto, ¿no? Del hecho de que lo de Hungría no fue casualidad y que efectivamente el equipo logró una recuperación, ¿no? Y está bien, tendremos que esperar a Monza para ratificar eso, que ya se ha mostrado en Zandvoort, pero me parece que esa es la sorpresa, o sea, verlo efectivamente a Aston Martin luchando en la zona de puntos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y le sumo que también para mí la sorpresa es ver pues, que se va acabando, ¿no? Esa hegemonía de Mercedes y que cada vez vemos a más equipos luchando. Por lo tanto, es una sorpresa ver que tenemos hasta 3
a veces 4 coches que pueden ganar una carrera. Y de acuerdo, por supuesto, en que Aston Martin ha dado ese golpe sobre la mesa. Es la sorpresa esperada, porque llevan mucho tiempo anunciándolo, pero es una Sí. sorpresa, por supuesto, verle de nuevo en los puntos. Bueno, pues con esto vamos a poner fin, ¿no?, a estas claves, y es que la Fórmula 1 ha vuelto a demostrar que el campeonato está completamente abierto, ¿no? Norris ha encadenado estas 2 victorias consecutivas, como hemos comentado, y McLaren parece haber dado un paso adelante justo cuando más lo necesitaba, ¿no? Antonelli es cierto que mantiene esa ventaja importante frente al Mundial, más de 60 puntos con el segundo clasificado y casi 80 con Norris, pero bueno, Norris empieza a meter presión, ¿no? 2 victorias consecutivas es una presión clara. ¿Puede McLaren cambiar definitivamente la tendencia del campeonato? ¿Tendrá Mercedes esa capacidad de respuesta, Diego? El campeonato es demasiado largo y ya el año pasado dejó una lección, que nada está dicho hasta la última carrera, ¿no? El año pasado todos pensaban, o pensábamos, pues yo me incluyo, para mí el campeón iba a ser Oscar Piastri, y bueno, y de repente no solamente tuvimos a Lando Norris como campeón, sino una gran remontada de Max Verstappen, lo que le dio muchísimo calor al campeonato, y podría llegar a ser eso en este año. Pero a mí me parece que Mercedes todavía está un escalón por arriba del resto y tiene todavía margen que mejorar. El resto tiene que tiene que esforzarse mucho y no fallar, ¿no? Y Mercedes está, creo que, en una posición como para eh, jugarse, digamos, no tanto al límite, tanto con sus pilotos. Ahora, si lo encontramos encima a Russell tan obediente, mejor todavía para el equipo y para Toto Wolff. Yo creo que lo interesante es que el campeonato está, si bien hay una gran diferencia de puntos, te da como cierto respiro y decir, bueno, puede pasar alguna sorpresa, ¿no? Yo creo que lo veo de esa manera. Bueno, también quedan muchas preguntas, ¿no?, en el resto de equipos. Ferrari sigue teniendo ritmo, pero como decimos, vuelve a fallar en esa ejecución de los fines de semana. Red Bull ha perdido a Verstappen este fin de semana en su carrera de casa y bueno, va a tener que reaccionar porque, desde luego, más allá de la retirada, el coche no estaba para luchar por victorias. Aston Martin, como hemos dicho, confirma que su chasis ha mejorado muchísimo, aunque el motor Honda sigue ahí en camino de nadie. Sigue la batalla entre Racing Bulls y Alpine por todo lo alto. Audi, que quiere llegar a ellos. Haas, que está completamente perdido. Y por detrás, Williams y Cadillac, que están completamente desaparecidos. Como decimos, además hemos vivido una última carrera de Fórmula 1 en Zandvoort. El circuito neerlandés abandona el calendario después de celebrar el Gran Premio desde 2021, dejando atrás pues las 3 victorias consecutivas de Verstappen desde 2021 a 2023 y las posteriores victorias 3 consecutivas de McLaren, en este caso Norris, Piastri y Norris, en estas últimas 3 carreras, 3 grandes premios. Una despedida con lluvia, bandera roja, accidente de Verstappen y una carrera que tuvo absolutamente de todo. ¿Y cuándo vuelve la Fórmula 1, Diego? Pues lo hace el 4 y 6 de septiembre en Monza para disputar el Gran Premio de Italia en el Gran Templo de la Velocidad. Será dentro de 2 semanitas. Será un fin de semana sin formato sprint y en un circuito completamente diferente a Zandvoort. Mientras que Zandvoort es muy sinuoso, con muchas curvas, aquí es largas rectas, velocidades máximas muy altas y una enorme importancia en la eficiencia aerodinámica y la potencia de los motores. En el horario español... Dime, Diego. No, sí, no, te iba a decir que así es y que, bueno, seguramente vamos a ver un gran espectáculo de la Fórmula 1. Exacto, sí, sobre todo con el tema de los motores. En el horario peninsular español, el viernes tendremos los entrenamientos libres, 12:30 del mediodía el primer libre, a las 4 de la tarde el segundo, el sábado serán los terceros entrenamientos libres a las 12:30, la clasificación a las 4 y el domingo la carrera será a las 3 de la tarde. En Argentina, ¿qué horarios tenemos, Diego? El día viernes las prácticas comienzan a las 7:30 la primera, la segunda es a las 11 de la mañana, el día sábado la tercera práctica a las 7:30, la clasificación a las 11 y la carrera va a ser el día domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana. Bueno, pues ahí tenemos los horarios de este fin de semana en Monza. Y ahora quiero preguntarte a ti, Diego. Ya me has dicho que Monza es una carrera donde el motor va a ser muy importante, pero ¿qué esperas tú de esta cita en el circuito italiano? Bueno, ojalá que gane Ferrari, ¿no? Porque creo que sería espectacular eso, primero y principal, por todo el marco de público y demás. Además, estimo que va a ser un fin de semana especial porque se podría estar a confirmar 2 cosas. Por un lado, la continuidad de Franco Colapinto en Alpine, seguramente va a ser durante ese fin de semana. Y lo otro tiene que ver con Lewis Hamilton, ¿no? Aparentemente, la escudería va a confirmar un contrato más extenso con el piloto británico. Así que creo que sería un gran fin de semana, repito, para los italianos, ¿no? Que Ferrari pueda estar luchando por la victoria. Ya ganó carreras este año, así que tal vez se acerque un poquitito más y logre otro triunfo ahí en Monza, que sería espectacular, ¿no? Pero más allá de eso, de lo emotivo que podía ser ver a una Ferrari ganando la carrera, me parece que vamos a ver una competencia intensa
¿no? En su circuito bastante particular, Monza, mecánicamente, ¿no? Hablábamos del tema de los motores y la relevancia que tienen los motores. Creo que ahí vamos a ver una carrera realmente muy intensa en todas las áreas, ¿no? Desde los que están peleando por la punta hasta los que están peleando por la zona media. Totalmente de acuerdo y oye, si gana Ferrari eso añade más espectáculo, ¿no? Y más emoción al campeonato, pues todos encantados, ¿no? Además, una victoria de Ferrari en suelo italiano siempre es especial, siempre es divertido y siempre es apasionante de ver y estaremos encantados de verlo. Además, perdona, Dime. Imagínate que gane Hamilton. Si llega a ganar Hamilton. Eso sería increíble. Eso sería sería increíble. Sí, Sí, desde luego. En cualquier caso, gane Hamilton, gane Leclerc, gane el piloto que gane, estaremos aquí dentro de 2 semanas para contaros en las claves de Auto FM y de Automundo ARG, Automundo Argentina, todo lo que ocurra en ese Gran Premio de Italia. Diego Durruti, muchas gracias por haber estado este ratito conmigo aquí comentando las claves del Gran Premio de Zandvoort. No, por favor, Javi, sabes que es un placer. Pues nada, con esto nosotros nos despedimos. Como decimos, el fin de semana que viene no hay Fórmula 1. Esperamos 2 semanas para ese Gran Premio de Italia, donde seguro que será una carrera apasionante y muy divertida. Hasta entonces, como siempre digo, sed muy buenos y nos vemos muy pronto aquí en Auto FM, aquí en Automundo ARG. Chao, chao. Chao, chao.